¿Quién dirige la batuta? Es el título de este libro que ha publicado Eudem y que, imagino yo, tiene que ver con el estudio del cerebro, de las decisiones humanas, por qué estamos cómodos en una circunstancia, por qué no lo estamos en otra, con el aprendizaje, con la adaptación a distintos medios. Una de sus autoras es Lorena Canet Jurich. Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Martín. Un gusto invitarte y tenerte acá en los otros libros. Y bueno, ¿quién dirige la batuta? Es algo que nos podemos preguntar después de cada decisión, de cada acción que tomamos. Exactamente. Por ahí no nos preguntamos quién la dirige, pero sí detrás de cada decisión que tomamos hay un director de orquesta. Por eso la imagen del libro, que es como una persona que está dirigiendo una orquesta. Y es porque son funciones que organizan nuestro comportamiento y lo regulan de alguna manera. También regulan nuestro pensamiento, nuestra acción e influyen en algo que nosotros en psicología conocemos como bienestar psicológico. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con la formación de cada uno? ¿Con cómo nos fuimos acostumbrando a actuar? En realidad tiene que ver, si por formación entendemos desarrollo, sí, son funciones que nosotros estamos preparados biológicamente para desarrollar estas funciones y a medida que vamos creciendo se van como desenvolviendo de un paquete. Estas funciones lo que hacen es seguir un curso evolutivo. A medida que crecemos cada vez somos mejores en estas funciones y sí determinan que podamos tomar mejor determinado tipo de decisiones. En este caso, en base a lo que vos decís, la experiencia no sería un peine que nos regalan cuando nos quedamos pelados. Sirve para algo. La experiencia sirve porque, de hecho, nuestra experiencia y nuestro contacto con los otros, con el ambiente que nos rodea, nuestra interacción, nuestra posibilidad de ponerlas en práctica va a hacer que se vayan como refinando y perfeccionando en su práctica. Es decir, un poquito de lo biológico, un poquito de natura y otro poco de cultura. ¿Y tiene que ver el entorno de cada uno con cómo nos comunicamos, cómo actuamos, si estamos, no sé, más desenvueltos, si tomamos decisiones con mayor corrección? ¿Tiene que ver dónde lo estamos haciendo eso? Si por entorno entendemos las situaciones, sí, hay situaciones que disparan, que no seamos muy buenos en controlar nuestra conducta. A mí me gusta poner ejemplos porque justamente la función del libro es transmitirle a la gente la importancia de estas funciones. Es decir, si yo voy manejando un auto y de golpe me cruzo con un señor que comete algún tipo de ilícito en el tránsito, poniendo en riesgo mi vida, seguramente en esa situación el lóbulo frontal, que es donde están ubicadas así a grandes rasgos estas funciones, va a empezar a enfriar el resto de mi sistema, si lo tengo en línea, para no decirle un improperio, no bajar y tener una acción violenta, darle con un palo o todas las situaciones de violencia que se pueden generar en una situación de tránsito. Ajá. Es decir, que te ayudan a enfriar algo que naturalmente se desencadena, que es el enojo, por ejemplo. Pero la situación sí. La situación dispara y convoca a estas funciones. Cuando hablas de funciones, lo veo en la bajada del título, funciones ejecutivas. ¿Son distintas funciones? Son distintas. Es una pregunta muy importante porque justamente son un conjunto de funciones. La literatura es muy amplia en esto. Algunos dicen que son 24, algunos dicen que son varias, pero hay 3 principales. Nosotros en el libro nos enfocamos en las 3 principales, que tienen nombres, algunas medios técnicos y otras no tanto. Pero ¿cómo las podemos diferenciar o individualizar? Sí, las más intuitivas son la inhibición, que es aquello que te permite tener un comportamiento en curso, que por ahí puede no ser deseado, digamos, en el contexto del accidente de tránsito, ahí lo que tenés que detener es el enojo, digamos. Claro, el enojo que no es algo que sea, salvo que corra riesgo tu vida, algo apropiado al contexto. Nosotros esta función le llamamos inhibición, que tiene que ver con parar. Y desde el sentido común es algo que usamos comúnmente, la palabra inhibición. No me inhibí o estoy desinhibido. Y después la otra función que desde el título convoca al saber común es la flexibilidad, que es nuestra habilidad de cambiar de puntos de vista y cambiar de formas de pensar, ser flexibles y poder pensar las cosas de una manera distinta a como las venimos pensando.
y esto es re importante porque todas tienen un papel adaptativo. Es decir, todas nos sirven para estar en sociedad. Y la última, que tiene un nombre bien técnico, se llama memoria de trabajo, que es la capacidad que tenés de guardar información mientras estás haciendo otra cosa. El ejemplo más clásico es bajar la escalera de tu casa mientras recordás un número de teléfono y alguien te dice Martín tal cosa y te olvidás el número de teléfono. Es un fallo de este tipo de memoria que tiene estas dos funciones, guardar información para después hacer algo complejo, si se quiere. Esas son las funciones ejecutivas, Esas son las tres más las destacadas. Principales, digamos, son como las estrellas porque de estas intervienen en otros procesos cognitivos. Me hiciste acordar, mientras las describías, a un libro que leí hace mucho tiempo, Las inteligencias múltiples, allá en la década del 80, y fue una revolución eso, ¿no? Cuando dejó de hablarse del coeficiente intelectual o de una sola inteligencia para empezar también a mirar esto, ¿no? La capacidad que tenemos para relacionarnos con el otro, para ni sentirnos más importantes ni menos importantes de lo que somos, también lo que es la capacidad de movimiento, la capacidad de comunicarnos con no solo el lenguaje. Bueno, todo eso modificó de alguna manera la percepción de la inteligencia. Esto de las funciones ejecutivas, ¿es nuevo? ¿Hace mucho que se estudia? No, se estudia hace bastante tiempo, pasa que son como, en este momento hay como una moda, hay muchísima gente trabajando en Argentina, de hecho, fácilmente te puedo identificar 5 grupos grandes que trabajan sobre esto, entre ellos nosotros y algunas de las personas que participaron del libro. Y bueno, una de las cosas importantes es que está muy asociada a la inteligencia, claro, porque tiene que ver con, por ahí son el uso, son las herramientas con las que contamos para desarrollar determinados comportamientos inteligentes. Pero está en debate si la inteligencia o las funciones ejecutivas son las que determinan, digamos, la cognición. ¿Hoy se puede seguir hablando de coeficiente intelectual? Sí, se habla. Hay líneas teóricas y se determina, se mide. Existen test y baterías psicológicas que se dedican a medir esto justamente. Pero si vos vas a hacer una evaluación comprensiva de la inteligencia, de hecho muchas baterías de inteligencia miden, en todo lo que es la parte más fluida de los tests, miden esto. Miden esto. ¿Y estas funciones se adquieren en determinada etapa de la vida o uno las puede adquirir tardíamente o desarrollar tardíamente? No, digamos que tenerlas las tenemos todos. Lo que pasa es que hay momentos más críticos en el desarrollo donde se observa que se producen como saltos y incrementos muy fuertes en estas habilidades, por lo cual en estos momentos también es importante que haya un ojo mirando si efectivamente se está produciendo el desarrollo que se tiene que producir y si no, brindar los medios para que se desarrolle hasta llegar a su potencialidad. Nosotros identificamos de los 3 a los 5 años un periodo fuerte de desarrollo y otro periodo fuerte después de que el nene empieza la escolarización. Esto, bueno, tiene que ver justamente porque empezar una tarea nueva es algo que implica mucho funcionamiento ejecutivo. ¿Y qué más nuevo que empezar la escuela? Claro. Tener que aprender a leer y escribir, a sumar, estar en un contexto que no conoces, que pide que permanentemente te comportes de una manera que generalmente tiene que ver con regular tu cuerpo, con estar muchas horas sentado, prestar atención a cosas que de movida no son muy interesantes. Claro. Bueno. Y si todos tenemos esas funciones, ¿por qué reaccionamos distinto? Por ejemplo, con este caso que vos mencionabas, ¿no? Ante el accidente o la negligencia en el tránsito. No todos reaccionamos de la misma manera, inclusive vemos diariamente incidentes, gente que se enoja, peleas y demás. ¿Que funciona de distinta manera esa función? Somos diferentes, somos diferentes. Hay personas que son mucho más reguladas, que inhiben naturalmente el comportamiento, que tienen la capacidad de frenar una conducta no adaptativa y hay personas que son más impulsivas, más ansiosas, que se enojan más, pueden hacer menos uso de estos recursos. Pero lo importante, más allá de esto, de que hay diferencias que tienen que ver con lo que traemos y con nuestra crianza, es que se puede trabajar para modificarlas. O sea, se puede cambiar. Y la función que tiene que ver con ser más flexibles, ¿no? La posibilidad de ubicarnos
en distintos puntos de vista para encontrar otra mirada. ¿Eso tiene que ver con la información también que tenemos, es decir, la educación que podemos tener, o también es algo inmanente al ser humano? Sí, tiene que ver con todo y tiene que ver con la situación, ¿no? Hay situaciones donde somos tremendamente flexibles y situaciones en las que somos tremendamente inflexibles. Pero más allá de eso, vuelvo al concepto de que cada uno tiene como una determinada cuota. No es correcto decirlo así, pero para que se entienda, tiene como una determinada cantidad de estas funciones, digamos. Y después, el tercero de los casos que dabas, me sonó más a un ejercicio, esto de poder, por ejemplo, memorizar un número mientras uno hace otra cosa. Nos pasa en lo que por ahí hacemos nosotros a diario. A mí me pasa de estar en la radio hablando y al mismo tiempo redactar una noticia que nada tiene que ver con eso, o algo parecido, o pasando un mensaje mientras estoy manteniendo una conversación, pero es parte de un ejercicio, no creo que eso haya sido inmanente en mí. Cuando decís inmanente, ¿a qué te referís? Algo que sea como, no sé, la capacidad de hablar o de caminar. Es una función básica que tiene una localización cerebral específica y que está comprobado que determina muchísimo el aprendizaje. Y lo que vos decís que es un ejercicio en realidad tiene que ver con que tenés esta capacidad para hacerlo. Por ahí uno suele tener ejercicios como más, o ejemplos como más concretos como el número de teléfono porque es el más fácil, pero la usamos para todo. Yo, por ejemplo, ahora la estoy usando con vos y vos la estás usando conmigo, porque yo tengo un espacio mental en donde todo lo que yo estoy diciendo, antes de decírtelo yo, de alguna manera, estoy eligiendo qué decirte y qué no. Claro, claro. Y mientras retengo lo que te voy a decir, voy eliminando y tirando para atrás mi mente aquellas cosas que no te tengo que decir y que no son adaptativas. Imagínate el papel de esta función en nuestra vida cotidiana. Ponelo en una pelea, ponelo en situaciones donde tengas que ejercitar paciencia, ponelo cuando, por ejemplo, te pones una meta. Vos decís, yo quiero lograr esta meta, no sé, querés dejar de fumar, no sé si fumas. He dejado ya, hace varios años. Muy bien. Seguramente, voy a apelar a tu ejemplo, debes haber tenido que haber ejercido un acto de voluntad muy grande, ¿no? Sí, claro. Y debes haber tenido una meta en donde vos te recordabas a vos mismo por qué querías dejar de fumar, que seguramente tendrá que ver con la salud, etc. Esta memoria es re importante porque es la que trae la meta arriba y te dice, Martín, acordate que tenés que dejar de fumar porque es más sano, porque tenés familia, desconozco los motivos. Pero tiene estas funciones que no parecen tan banales como el ejercicio y sí tiene una función tremendamente adaptativa. Seguramente has escuchado, no sé si te ha pasado con algún paciente, pero seguramente lo has escuchado, de gente que dice, yo soy muy malo para los números, o lo mío es, no sé, el arte. ¿Esto tiene que ver con alguna función o es un prejuicio? En realidad tiene que ver con otro concepto que no está abordado en el libro, que se llama mentalidad de cambio o mentalidad rígida, que son las creencias que tenés vos en tus propias habilidades. Es decir, todos creemos que somos o muy buenos o muy malos para algo. Claro. Hay personas que tienen una visión de sí mismos más flexible y que piensan esto. No soy muy bueno, pero sí, practico y me esfuerzo, voy a mejorar. ¿Entiende? Sí. Hay personas que son rígidas, dicen yo, o porque se los dicen lo suficiente como para que se lo crean, como en la escuela pasa bastante, este nene es malo para la matemática, en definitiva el niño termina pensando que es malo, pero nadie es naturalmente malo para nada. El cerebro en este sentido es un músculo que si se entrena y si vos cambiás tu forma de ver el problema, podés esforzarte para lograr ser bueno en matemática, en básquet, en piano, ciclista, no sé, cualquier cosa. Y me da la impresión también, no sé si estoy equivocado, que en todo este tiempo, cuando hablamos de esto que vos acabas de subrayar, el músculo cerebro, ¿no? Y el mejorarlo, o el jugar al ajedrez, o el hacer ejercicios para mejorar la mente, se está pensando mucho más en el futuro, ¿no? En decir, bueno, quiero llegar bien a la vejez y por ahí no tanto en mejorarlo ahora para tener un mejor rendimiento. ¿Estoy equivocado o se lo observa de esa manera?
si vos te referís a cómo la gente piensa que puede nutrirse de esto, sí, a veces hay una proyección a futuro de mejoro por si en la vejez. A veces es preventivo porque se puede notar un deterioro en la función y a veces nosotros ya hablamos de los periodos de desarrollo, a veces es deseable que preventivamente este tipo de ejercicios o prácticas empiecen desde tempranas edades y en otros contextos donde esté sistematizado, como en la escuela. ¿Y es un músculo que se va desgastando como otros? Yo cerebralmente no tengo tantos conocimientos, pero sí te voy a decir este concepto en las funciones ejecutivas que tienen una curva de subir, 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 llegar a un nivel donde más o menos estamos todos iguales y después se produce cierto deterioro en estas funciones. Que claramente ahí sí tiene que ver tu calidad de vida, las cosas que haces con tu mente. Claro. Mientras más se ejerciten, más fortalecido vas a estar en estas funciones, salvo algún caso de deterioro específico. Lorena, este libro, ¿Quién dirige la batuta? ¿Es para especialistas, para psicólogos o para el público en general? Estamos a mitad de camino. Digo estamos porque yo soy coautora con Isabel Introsi. Sí. Estamos a mitad de camino. Nosotros quisimos que pudiera ser bajado a través de ejemplos de cosas cotidianas, pero a la vez quisimos que tuviera rigurosidad científica. Entonces, por ahí, una persona que no está para nada en el tema, que no es psicólogo, psicopedagogo, docente, que es el público para el que pensamos esto, empieza a leerlo entusiasmado y después ve que hay ciertas cosas que tienen como más rigurosidad metodológica. Pero de todas maneras el ejercicio que le pedimos a todos los autores es que se entienda con ejemplos de la vida cotidiana la función de la que estás hablando. No sé si es precisamente esto, ¿no? Pero hay muchos libros que tienen que ver con el uso de la mente, con mejorar también la capacidad cognitiva, que son muy leídos, que inclusive han sido bestseller. ¿Tiene que ver con la forma en que están escritos o es un tema de interés general en realidad? Sí, son libros, los libros que vos decís, que ahora están muy en boga. Manes, Bachrach. Golombek, sí. Son personas que se dedican a la divulgación y es como que desmenuzan un poco más de lo que desmenuzamos nosotros para que lleguen al público en general. ¿Desmenuzar equivale a tergiversar en este caso? No voy a decir eso porque se me tira toda la comunidad de divulgadores encima. No, significa poner las cosas de una manera sencilla para que el otro lo entienda. Por ejemplo, el experimento está contado de una manera tal que al otro no solamente lo entienda, sino que le resulte entretenido. Entonces, por ahí no suele mencionarse muchas teorías en este libro, en este tipo de libros, no porque no haya detrás teorías, sino porque la función es divulgar el conocimiento científico y que todas las personas lo lean y les sea accesible. El nuestro tiene un fin más pedagógico, que es formativo, digamos. ¿Hay una barrera en la psicología entre aquellos que se dedican al psicoanálisis y aquellos que se dedican a otros abordajes más prácticos? Bueno, la nobleza obliga a decir que el psicoanálisis tiene abordaje práctico también, pese a que no soy psicoanalista. Pero tiene un recorrido más largo en la solución de los problemas. Sí, es lo que... Hay terapias cognitivas que son más largas también. Pero bueno, generalmente suele asociarse al psicoanálisis. ¿Y se pueden complementar? Hay movimientos de integración de terapias donde se supone que lo mejor es buscar la mejor forma para solucionar el problema de la persona que está enfrente, pero también requiere de un psicólogo muy especial porque tiene que estar formado en todas las teorías. Existe, pero los menos, digamos. ¿Cómo trabajan ustedes en el día a día? Por ejemplo, cuando se plantearon escribir este libro sobre las funciones ejecutivas, ¿cuál es la actividad cotidiana de ustedes? Bueno, yo soy docente e investigadora del CONICET en la Universidad Nacional de Mar del Plata y nosotras yo siempre hablo de Isabel y de mí, porque pese a que no está, es como mi coequiper. Trabajamos en el IPSIBAT, que es un instituto de psicología de doble dependencia CONICET Mar del Plata, y generalmente trabajamos temas de desarrollo. Llegamos al instituto, vamos a por nuestros logros, dirigimos tesistas, becarios y tenemos distintos proyectos. Yo particularmente tengo, aparte de proyectos de desarrollo para medir esto, que son trabajamos en tareas informatizadas,
Es decir, para que estas funciones se puedan medir a través de juegos de computadora, Ajá. que eso lo trabajo con Isabel Introsi. También tengo un proyecto, que es como mi pasión, de intervención en escuelas para favorecer estas funciones ejecutivas en el aula. Ajá. Y además tenemos un proyecto grande de extensión que es transmitir a través de unas jornadas que damos anualmente estos conocimientos a docentes. ¿Cómo te miran los docentes cuando hablas de estas cuestiones? Creo que en general me miran bien porque soy muy simpática. Pero no, en general ahora hay como una moda y como una avidez. Una apertura, ¿no? Una apertura, y la verdad que el docente se encuentra con determinadas situaciones a las cuales no puede dar respuestas de su formación, entonces acude a distintas disciplinas para que lo ayuden a llevar su práctica en el aula. Y en ese sentido recepcionan bien. De hecho, tenemos una afluencia de gente bastante grande, que si me permitís el chivo, este año estamos en el auditorium. Ajá. Y tratamos de traer gente de afuera, y no, la verdad que son un público muy encantador, siempre te das muy contentos porque están ávidos y agradecen muchísimo que hagamos el esfuerzo de transmitir estos conocimientos de manera gratuita, que es como lo hacemos. ¿Y te pasa en lo cotidiano que te dicen no me estudies, o que sospechen que estás analizando, estás observando, porque tu campo de estudio es el movimiento de la gente, cómo actúa? ¿Te ocurre eso? Sí, yo les hago creer que puedo. Con la pipa. Sí, yo les hago creer que puedo saber con exactitud lo que pasa en sus mentes. Sí, es algo bastante común. Lorena, ha sido un gran gusto, ¿eh? Igualmente. Gracias por haber estado en Nosotros Mismos.